Jóvenes, muy buenos días. Vamos a realizar un nuevo tema en el área de matemática y el tema que vamos a tocar hoy es el tema de gráficos estadísticos, ¿no? Vamos a continuar con la parte de estadístico. Dentro de los gráficos vamos a analizar lo que es el gráfico de barras, el gráfico vertical y el gráfico horizontal, el gráfico por sectores circulares. Vamos a hacer también el gráfico lineal o de puntos. Vamos a hacer también un pictograma y vamos a hacer también el histograma. Entonces, para especificar cada punto de cada gráfico, vamos a abrir nuestro material. Entonces, el material, el tema de hoy es gráficos estadísticos, ¿no? A ver, vamos a continuar con el gráfico más sencillo, que es el gráfico de barras. A ver, en el gráfico de barras, la altura me va a señalar la frecuencia. Acá tenemos un cuadro de frecuencias, ¿no? Acá tenemos en el Campeonato Mundial Rusia 2018, acá tenemos la preferencia de los jugadores. Mi variable estadística vendría a ser el jugador, ¿no? Acá tenemos el jugador guerrero. A 8 personas le gusta el jugador guerrero, el oreja flores. A 6 personas le gusta el juego del jugador oreja flores. A 4 personas le gusta el jugador cueva. Eso que se perdió el penal, ¿no? Con Dinamarca. Y a 2 personas le gusta el jugador Trauco. Ya saben que la suma de las frecuencias absolutas me da el total de datos. Ahora, lo hemos representado acá en un diagrama de barras, ¿no? En el eje X le he puesto los jugadores, ¿no? Guerrero, Flores, Cueva y Trauco. Y en el eje Y le he puesto la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, a 8 personas le gusta el jugador Guerrero, a 6 personas le gusta el jugador Flores, a 4 personas le gusta el jugador Cueva y a 2 personas le gusta el jugador Trauco, ¿no? Entonces en el gráfico de barras la altura me indica la frecuencia. Sigamos al siguiente gráfico. El gráfico circular o también conocido como el gráfico de sectores. Acá tenemos una tabla de frecuencias, ¿no? Del ejemplo anterior, ¿no? Acá teníamos la frecuencia absoluta, ¿no? 8 personas le gustaba Guerrero, 6 personas Flores, 4 personas Cueva, 2 personas Trauco y el total sería 20. ¿Cómo se llamaba esta H sub I? ¿Se acuerda? Esta era la frecuencia relativa acumulada. ¿Y cómo se hallaba? Se dividía cada frecuencia absoluta entre el número de datos. Por eso hemos dividido acá 8 entre 20, ¿no? Me da 0,40. 6 entre 20 me da 0,30. 4 entre 20 me da 0,20. 2 entre 20 me da 0,10. Una forma de asegurarme de que mi frecuencia relativa acumulada estaba bien realizada es que al sumar, ¿cuánto tenía que darme? Tenía que darme 1. Ahora, yo también lo puedo expresar eso porcentualmente. Entonces, ¿qué, ¿qué hacía a cada valor de la frecuencia relativa acumulada? Lo multiplicaba por 100%, ¿no? 0,40 por 100, 40%, 0,30 por 100, 30%, 0,20 por 100, 20%, 0,10 por 100, 10%. Y al sumar, ¿cuánto tenía que darme? 100%. Ahora, en base a esta tabla de frecuencias, yo podía hallar mi sector circular, ¿no? De hecho, que la mayor preferencia vendría a ser Guerrero, el 40%. Entonces, este sector celeste vendría a ser 40% del jugador Guerrero. Luego, ¿quién le seguía en preferencia? Flores, ¿no? Por lo tanto, Flores, acá como tenía que ser 30%. Acá hay que corregirlo, no sería 20, acá es 30%. Ya, mucho cuidado con eso. Luego, quien seguía Cueva, vendría a ser acá 20% y Trauco 10%, ¿no? Entonces, lo hemos representado en un gráfico de sector circular. Continuamos. Ahora, yo también puedo hallar el ángulo que forma el sector circular. Vamos a hallar cuánto vale este ángulo, ¿no? Acá tenemos un sector circular cuyas preferencias son, ¿no? Lo que les gusta a los gatos, el 25%, lo que les gusta los conejos, el 20%, los que les gusta el loro, el 10%, y lo que les gusta el perro, el 45%. Vamos a hallar cuánto vale el ángulo conociendo su porcentaje. Entonces, yo acá desarrollo una regla de 3 simple. Ya sabemos que el ángulo total de un círculo, ¿cuánto va a ser?
360. Y el porcentaje de preferencias, ¿cuánto debe sumarme? 100%. Por eso yo digo, ¿no? 360 es a 100% como el ángulo que forma alfa, ¿cuánto va a ser? A 25%. Una regla de 3 simple. Como esta es mi alternativa, que se multiplica 360 por 25 y entre cuánto lo divido entre 100. Efectuamos esta operación, primero multiplico y luego lo divido entre 100. Quiere decir que el ángulo alfa, ¿cuánto va a valer? 90%. De forma similar también para hallar el ángulo beta, ¿no? ¿Qué digo? Eh, 360, que es el ángulo total, ¿a cuánto va a ser? A 100%. Y beta, ¿cuánto sería? A 10%. Esta es mi alternativa, regla de 3 simple, ¿no? 360 por 10 entre 100. Acá simplificando los ceros, 2, un 0 con un 0, un 0 con un 0, 36 por 1, 36. Entonces, 36 grados, ¿no? Sexagesimal. Entonces, con esto yo podría hallar mis ángulos en mis sectores circulares. Pasemos al siguiente gráfico de barras, gráfico de puntos lineales, ¿no? En este gráfico los puntos indican las frecuencias y las líneas de variación de frecuencia, ¿no? Entonces, cada punto me indica la frecuencia y las líneas, que es la unión entre dos puntos, la variación de frecuencias. Veamos al ejemplo. Ricardo leyó en una semana la novela Cien años de soledad. El gráfico muestra el número de páginas leídas cada día. ¿Cuántas páginas por día leyó en promedio? Entonces, el lunes, ¿cuántas páginas leyó? 5. El martes, 25 páginas. El miércoles, 15 páginas. El jueves, 20 páginas. El viernes, 15 páginas. Y el viernes y el domingo leyó 35 páginas, ¿no? ¿No? Entonces, para hallar el promedio, ya acá le faltaría sumar que también 25, ¿no? Acá también hay que corregirlo, ¿no? Acá también sería 25. Entonces, al sumar todos esos datos y dividir entre el número de datos, quiere decir que ¿cuántas páginas ha salido por día? 20 páginas, ¿no? Pasemos al siguiente gráfico de barras, el pictograma. ¿Qué es el pictograma? Dice, las frecuencias se representan usando figuras relacionadas con la naturaleza de los datos. Entonces, la frecuencia vamos a reemplazarlo por gráficos, ¿no? O también símbolos podría ser. Vayamos al ejemplo. Un programa oficial de reforestación con eucalipto se aplicó en 3 poblaciones, en 3 poblados vecinos, A, B y C, logrando los resultados que se muestran en el pictograma, ¿no? Entonces, en el poblado C se han plantado, a ver cuántos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 árboles. En el poblado B se han plantado cuántos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el poblado A se han plantado 4. Pero ahora cada figura va a tener un equivalente. Quiere decir que cada árbol representa en realidad 500 árboles. Quiere decir que en la población C tendría que multiplicar 1, 2, 3, 4, 5 por 500, 2500 árboles. En el poblado B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tendría que multiplicar 6 por 500, 3000 árboles. Y en el poblado A, 1, 2, 3, 4, tendría que multiplicar 4 por 500, 2000 árboles. ¿Ya? Entonces, en el pictograma se les presenta las frecuencias utilizando símbolos o figuras. Sigamos. ¿Qué es el histograma? El histograma es un tipo de gráfico que se utiliza para representar los datos agrupados en intervalos. En el histograma vamos a representar tablas de frecuencia con intervalos, ¿no? ¿Qué dice acá? En el ejemplo. En un distrito limeño se ha hecho un estudio sobre el número de papeletas impuestos a conductores del transporte público durante un año. Los resultados se muestran en la tabla. Elaboremos un histograma. A ver, de 0 a 20 papeletas ha habido 45 personas. Quiere decir que acá contiene 0, pero no contiene a 20. Entonces podría ser de 0 a 19, ¿no? Porque es abierto en 20. Ahora, de 20 a 40 ha habido 30 personas. De 40 a 60 ha habido 25 personas. De 60 a 80 ha habido 10 personas. Y de 80 a 100 ha habido 5 personas. Grafico acá mi histograma, ¿no? En el eje X van a estar los intervalos, ¿no? De 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80 y de 80 a 100. Y en el eje Y mi frecuencia absoluta, el número de conductores, ¿no? Entonces, de 0 a 20 ha habido 45 personas, justo que haría en el punto medio. De 20 a 40, 30. De 40 a 60 sería 25, que hay en el medio. De 60 a 80, 10 y de 80 a 100 sería 5. Entonces en el histograma trabajo con tabla de frecuencias con intervalos.
Vayamos a unos ejemplos resueltos, que es el problema número uno. El siguiente gráfico muestra la talla de las camisas de un grupo de jóvenes. ¿Cuántos jóvenes fueron encuestados, no? Entonces, este es un gráfico de barras. En el eje X son las tallas, ¿no? Acá sería extra small, medio, mediano, extra large, ¿no? Entonces, 5 personas utilizan extra 3 personas small, 12 personas talla M, 8 largo y 4 extra largo, ¿no? Entonces, como me pide el total de personas que tendría que ser, sumar sus frecuencias. Ten en cuenta que la frecuencia también se puede poner encima del gráfico de barras vertical. Entonces, tendría que sumar la frecuencia 1, la frecuencia 2, la frecuencia 3, la frecuencia 4 y la frecuencia 1. Sería 5 más 3 más 12 más 8 y más 4. Al sumar todo, ¿cuánto me da? 32 personas, que sería mi total de elementos. Vayamos a este ejemplo, ¿no? Del gráfico circular mostrado determinar el ángulo phi. A ver, tenemos acá preferencias de deporte, ¿no? Básquet, tenis, vóley, golf y fútbol. Pero solamente en porcentajes me da el porcentaje de qué? De básquet, ¿no? Que es 15% prefieren el básquet. Voy a hallar qué ángulo está formando el sector morado. Entonces, como, como ya sabemos todo, el ángulo de un círculo es 360 y también en porcentajes todo cuanto es 100%. Entonces 360 a 100. Como el ángulo que he formado le he puesto X, ¿a cuánto? A 15%. Aplicando regla de 3 simple, esta es mi variable, multiplico 360 por 15 y lo divido entre 100. Operando esta multiplicación me sale 54%. Ahora, como sabemos que todo en el gráfico circular el ángulo vale 360, entonces vamos a sumar los ángulos de fútbol, 4pi, de golf, phi, de tenis, phi, de vóley, ¿cuánto sería acá de vóley? De vóley sería 90. Y de básquet, que ya lo hallé, 54 a 360. Entonces, reduciendo términos, 4 phi serían 6 phi. 54 más 90 sería 144. Pasa restando 216. Este 6 que está multiplicando pasa dividiendo y 216 entre 6 me da 36, ¿no? 36. Entonces también este es un ejercicio para poder hallar el ángulo, ¿no? De los gráficos de sectores circulares. Este ejemplo, este es un gráfico de barras, ¿no? El siguiente gráfico muestra la cantidad de libros vendidos por la librería Huarcaya durante los 4 primeros meses del año, ¿no? En enero vendieron 400 libros, en febrero vendieron 100 libros, en marzo 300 libros y en abril 200 libros. Determinar en qué mes se vendieron más libros, ¿no? A ojo cerrado, el mes que se vendieron más libros, ¿cuál sería? En enero, ¿no? 400. Vamos a construir una tabla de frecuencias, ¿no? Entonces mi variable estadística sería el mes, ¿no? Enero, febrero, marzo y abril. La frecuencia, el número de libros que se vienen, ¿no? Enero 400, febrero 100, marzo 300 y abril 200. Al sumar la frecuencia absoluta acumulada me da 1000, que es la cantidad de libros. Ahora para allá la frecuencia relativa acumulada se dividía 400 entre 1000, 0,40. 100 entre 1000, 0,10. 300 entre 1000, 0,30 y 200 entre 1000, 0,20. Tengan en cuenta que al sumar esto, ¿cuánto debe darme? 1, ¿no? Y si lo suman, esto lo comprueban, me da el valor de 1. Quiere decir que mi frecuencia relativa acumulada está bien hecho. Para allá la porcentual, multiplico esto por 100%. 0,40 por 100, 40%. 0,10 por 100, 10%. 0,30 por 100, 30%. Y 0,20 por 100, 20%. Al sumar esto también debe darme 100%. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué porcentaje del total se vendió hasta el mes de marzo? Entonces, hasta el mes de marzo tendría que sumar lo que vendió en enero 40%, lo que vendió en febrero 10% y en marzo 30%. Al sumarlo esto, ¿cuánto me da? 80%. Entonces, con estos jóvenes hemos terminado el tema de gráficos estadísticos. Entonces, solamente nos queda realizar la actividad de clase en la hora correspondiente y la actividad domiciliaria para la próxima clase. Conmigo sería todo. Hasta una próxima clase. Gracias.